Mis padres hicieron copias secretas de las llaves de mi apartamento y mudaron a mi hermana mientras yo estaba en el trabajo, así que hice que los arrestaran a todos. Mi nombre es Kendall, y a los 29 años, finalmente logré mi sueño de tener mi propio apartamento en Seattle. Después de años de arduo trabajo como ingeniera de software, creé un espacio acogedor que era completamente mío. Es decir, hasta que una noche, al volver del trabajo, encontré a mi hermana Harper dormida en mi cama, con sus pertenencias esparcidas por todo mi espacio sagrado. Antes de contarte cómo descubrí la traición de mi familia y por qué tuve que tomar acciones legales, déjame saber desde dónde me estás viendo y suscribe si alguna vez has tenido que enfrentarte a miembros de tu familia que cruzaron tus límites. Crecer en mi familia siempre fue un desafío. Mis padres, Arthur y Vivian, dejaron claro desde el principio que mi hermana menor, Harper, era la favorita. Mi padre trabajaba como contador, trayendo su naturaleza controladora del trabajo a casa. Cada dólar que ganaba cuidando niños o en trabajos de verano era escrutado, mientras que Harper recibía generosos subsidios sin preguntas. Mi madre, una ama de casa con talento para los comentarios pasivo-agresivos, me recordaba constantemente que, como hermana mayor, debía ayudar a Harper. Esta ayuda se extendía a todo, desde compartir mi ropa sin permiso hasta cubrir sus gastos cuando ella se excedía con su asignación. Para cuando cumplí 17 años, me acostumbré a sacar a Harper de apuros. Cuando estrelló su primer coche 3 meses después de obtener su licencia, mis padres sugirieron que le diera mi fiable Honda usado, por el que había ahorrado durante más de 2 años para comprar. Cuando me negué, el trato distante duró semanas. Harper, ahora de 26 años, nunca desarrolló responsabilidad ni independencia. A lo largo de su vida, alternó entre trabajos minoristas, renunciando cada vez que el trabajo se volvía demasiado estresante. Abandonó la universidad comunitaria 2 veces, y en cada ocasión mis padres ponían excusas sobre cómo el ambiente no era lo suficientemente propicio. Mientras tanto, apenas reconocieron cuando me gradué con honores en ciencias de la computación. El patrón continuó en la edad adulta. Harper nunca pudo mantener un apartamento por más de 6 meses. O no pagaba el alquiler, o violaba los términos del contrato con fiestas, o chocaba con compañeros de piso que esperaban que ella limpiara lo suyo. Cada vez, mis padres acudían a su rescate, pagando a los propietarios o mudándola de nuevo a casa temporalmente. También esperaban que yo ofreciera apoyo financiero, lo cual hice hasta que me di cuenta de que la estaba habilitando, al igual que ellos. Mi camino hacia la independencia fue duramente ganado. A diferencia de Harper, no recibí apoyo financiero para la universidad. Trabajaba 30 horas a la semana mientras mantenía una carga de cursos completa, a menudo sobreviviendo con ramen y café. Después de graduarme, conseguí un puesto de ingeniera de software de nivel inicial en una startup tecnológica. El salario era modesto, pero suficiente para compartir un apartamento con 3 compañeros de piso en una parte menos deseable de la ciudad. Durante 4 años, viví frugalmente, asumiendo proyectos freelance adicionales y ascendiendo gradualmente en mi carrera. Preparaba mis almuerzos, me saltaba las vacaciones y registraba cada gasto en una hoja de cálculo detallada. Mi objetivo permanecía fijo en mi mente, un lugar propio, donde pudiera establecer la paz y el orden que habían faltado durante toda mi infancia. Hace 8 meses, finalmente firmé el contrato de alquiler de mi apartamento de un dormitorio. No era nada lujoso, pero era mío. Pasé los fines de semana buscando muebles en tiendas de segunda mano y minoristas de descuento que expresaran mi estilo. Pintura una pared de acento en la sala de estar, de un rico color verde azulado, colgué luces de guirnalda alrededor de las ventanas y me di el gusto de comprar un colchón de calidad. Por primera vez, creé un espacio que reflejaba quién era yo, no lo que otros esperaban de mí. A medida que mi independencia crecía, establecí límites más claros con mi familia. Las cenas dominicales en su casa una vez a la semana parecían manejables, aunque incluso esas breves visitas a menudo me dejaban emocionalmente agotada. Mi padre me interrogaba sobre mis ahorros y planes de jubilación, sugiriendo que estaba siendo irresponsable al vivir sola en lugar de con compañeros de piso. Mi madre comentaba sobre mi apariencia, insinuando que mi enfoque en la carrera me hacía parecer cansada y vieja antes de tiempo. Harper generalmente llegaba tarde, si es que llegaba, pero no enfrentaba ninguna crítica. El límite más significativo que establecí fue el financiero.
Después de calcular cuánto dinero le había dado a Harper a lo largo de los años en préstamos que nunca fueron devueltos, me sorprendió descubrir que superaba los $15.000. Dejé claro que mi cuenta bancaria ya no estaba disponible para emergencias que ella creara. Esta decisión fue recibida con acusaciones de egoísmo y falta de lealtad familiar. 3 semanas antes del incidente que cambió todo, asistí a la cena dominical habitual. Harper llegó a mitad de la comida, con los ojos hinchados de tanto llorar. Entre sollozos dramáticos, anunció que la estaban desalojando de su apartamento actual porque su compañero de piso era totalmente psicópata por el retraso en el alquiler. Mis padres intercambiaron miradas significativas antes de que mi padre se aclarara la garganta y mencionara que Harper se quedaría con ellos solo hasta que se recuperara. Sentí un alivio que no me hubieran pedido que la acogiera. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido las miradas calculadas que intercambiaron. Debería haber notado cómo mi madre hacía preguntas aparentemente inocentes sobre mi horario de trabajo y cuándo viajaría. Debería haber sospechado cuando mi padre se ofreció a ayudar a instalar unos estantes en mi apartamento y pidió prestadas mis llaves para tomar medidas. Pero estaba demasiado concentrada en mantener la frágil paz y proteger mi independencia, tan duramente ganada, para ver las señales de advertencia. No tenía ni idea de que mis pequeños actos de confianza pronto conducirían a la invasión completa del santuario que tanto me había costado crear. Era un martes cuando mi mundo se puso patas arriba. El día comenzó con bastante normalidad. Me desperté a las 6:30, salí a correr un poco por el vecindario, me duché y tomé el autobús hacia el campus tecnológico donde trabajaba. Mi equipo estaba en el último empujón antes de un importante lanzamiento de software, así que estaba completamente absorta en la depuración de código y la ejecución de pruebas. Alrededor de las 2 de la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la señora Patel, mi anciana vecina del otro lado del pasillo. Tu hermana parece agradable. ¿Necesitas ayuda para meter el resto de sus cosas? Noté que tiene bastantes cajas. Me quedé mirando el mensaje, la confusión se convirtió rápidamente en alarma. No había ninguna hermana mía mudándose. Vivía sola y no tenía planes de cambiar esa situación. Con las manos temblorosas, le envié un mensaje de texto pidiendo una aclaración, pero la señora Patel no respondió. Inmediatamente llamé a mi supervisor, balbuceé algo sobre una emergencia en casa y salí corriendo del edificio. El viaje de 30 minutos en autobús se sintió como horas. Mi mente corría con posibilidades. ¿La señora Patel me había confundido con otro residente? ¿Alguien estaba entrando en mi apartamento disfrazado de operación de mudanza? ¿Podría Harper haber convencido a mi casero de alguna manera de que vivía conmigo? Ninguno de los escenarios tenía sentido, pero el nudo en mi estómago se apretaba con cada minuto que pasaba. Cuando finalmente llegué a mi edificio de apartamentos, no noté nada inusual en el vestíbulo. El viaje en ascensor al cuarto piso parecía interminable. Al acercarme a mi puerta, no vi signos de alteración, pero cuando inserté mi llave, me di cuenta de que la puerta ya estaba abierta. Con el corazón latiéndome con fuerza, la empujé. La escena que me recibió era surrealista. El salón parecía casi igual, excepto por una gran maleta rosa apoyada en mi estantería y una chaqueta desconocida tirada sobre mi sillón cuidadosamente elegido. Me moví en un silencio atónito por el espacio que ya no reconocía como completamente mío. En la cocina, la puerta de la nevera estaba cubierta de imanes de mal gusto que sujetaban menús de comida para llevar. Dentro, mis recipientes de comida cuidadosamente preparados habían sido empujados a un lado para dejar espacio a bebidas y sobras de comida rápida. El baño estaba aún peor. Productos de maquillaje cubrían todo el mostrador, mis artículos de tocador amontonados en una esquina. Toallas desconocidas colgaban del toallero. Un par de leggings mojados colgaban de la barra de la cortina de ducha. Pero la verdadera violación me esperaba en el dormitorio. Allí, despatarrada en mi cama, entre un lío de mis sábanas favoritas, yacía Harper, con la boca abierta, roncando suavemente, una mascarilla para dormir levantada en la frente. Parecía completamente en casa, como si esta invasión fuera lo más natural del mundo. Junto a la cama, una pequeña mesita de noche que no había estado allí antes contenía su teléfono, un vaso de agua y una foto enmarcada de ella con amigos. La horrible verdad se me vino encima. Alguien había hecho copias de mis llaves.
Esto no era una visita temporal ni un malentendido. Era una toma calculada de mi espacio personal. Me sentí físicamente enferma. Mi refugio seguro se había transformado en una escena de violación en mi ausencia. Harper, dije bruscamente, mi voz interrumpiendo su plácido sueño. Harper, despierta ahora mismo. Se removió lentamente, entrecerrando los ojos con confusión antes de que la reconociera. Oh, hola, bostezó, estirándose lujosamente sobre mi colchón de espuma viscoelástica. Llegas temprano a casa. Pensé que trabajabas hasta las 6 los martes. Su tono casual, como si su presencia en mi habitación fuera completamente normal, me dejó momentáneamente sin palabras. Cuando volví a encontrar mi voz, salió como un susurro ahogado. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste en mi apartamento? Harper se sentó, apartándose el cabello enredado de la cara. Mamá y papá dijeron que estaría bien. Me ayudaron a mudar algunas cosas ayer y el resto hoy. Señaló vagamente hacia la sala de estar. Puse la mayoría de mis cosas contra la pared para que no te estorben. Mamá y papá dijeron que estaría bien, repetí, mi sorpresa dando paso a la ira. Este es mi apartamento. Ellos no pueden dar permiso a nadie, incluyéndote a ti, para mudarse aquí. Harper puso los ojos en blanco como si yo estuviera siendo innecesariamente dramática. Ellos tienen llaves, ¿sabes? Hicieron copias cuando les pediste que regaran tus plantas durante tu viaje de negocios a Portland el mes pasado. Las piezas encajaron en su lugar. De hecho, había confiado a mis padres una llave durante mi viaje de 3 días, esperando que me la devolvieran cuando regresara. Me habían devuelto una llave, pero aparentemente no antes de hacer copias no autorizadas para ellos, y ahora evidentemente también para Harper. Necesitas irte, dije con firmeza, aunque por dentro estaba temblando. Empaca tus cosas ahora mismo. Esto es ilegal. No puedes quedarte aquí. Harper parecía genuinamente sorprendida por mi reacción. No seas ridícula. Mamá y papá dijeron que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Dijeron que tienes todo este espacio para ti sola, y que la familia ayuda a la familia. Se dejó caer sobre las almohadas. Además, ya actualicé mi dirección en el trabajo y todo. Ya está todo arreglado. ¿Actualizaste tu dirección? Sentí que podría hiperventilar. Nada está resuelto. Este es mi hogar, que yo pago. No puedes simplemente mudarte sin mi permiso. Bueno, no puedo irme ahora, dijo con determinación. Todas mis cosas están aquí, y dejé mi otro lugar. No echarías a tu propia hermana a la calle, ¿verdad? Lo preguntó como si fuera el concepto más irrazonable imaginable, con los ojos bien abiertos con una inocencia fabricada. Me quedé allí, mi mente barajando opciones. Podría intentar sacarla físicamente a ella y sus pertenencias, pero Harper siempre había sido hábil para convertir las situaciones en escenas dramáticas donde ella emergía como la víctima. Podría llamar a la policía inmediatamente, pero una parte irracional de mí todavía esperaba resolver esto dentro de la familia. Quizás mis padres simplemente se habían excedido sin darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Necesito llamar a mamá y papá, dije finalmente, saliendo de la habitación para tranquilizarme. Lo que sea, me gritó Harper. Te dirán lo mismo. Y ahora voy a echar una siesta, así que no hagas ruido, ¿vale? Tuve un día de mudanza realmente agotador. En la sala de estar, noté más detalles de la invasión. El portátil de Harper sobre mi escritorio, sus zapatos esparcidos junto a la puerta, un frasco de esmalte de uñas ya dejando una mancha morada en mi mesa de café. El espacio que había curado cuidadosamente para que fuera mi santuario ahora se sentía extraño y hostil. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono y llamaba a mis padres, rezando para que todo esto fuera un tremendo malentendido. Mi padre contestó al cuarto timbre, su tono casual, como si se tratara de otra llamada entre semana. Kendall, ¿está todo bien? No, no todo está bien, dije, esforzándome por mantener la voz nivelada. Acabo de llegar a casa y encontré que Harper se ha mudado a mi apartamento sin mi permiso. Ella dice que tú y mamá le dieron las llaves y le dijeron que podía vivir aquí. Hubo una breve pausa, y oí la voz de mi madre de fondo preguntando qué pasaba. La respuesta de mi padre me heló la sangre.
Bueno, claro que la ayudamos a mudarse. La familia ayuda a la familia, Kendall. Tienes todo ese apartamento para ti mientras tu hermana se enfrentaba a la falta de vivienda. ¿Qué se suponía que debíamos hacer? Preguntarme. Respetar mi espacio personal y mi propiedad, no hacer copias ilegales de mis llaves. Las palabras brotaron, cada una impulsada por una creciente indignación. No seas tan dramática, se burló mi padre. No somos extraños irrumpiendo. Somos tus padres, y Harper necesita un ambiente estable ahora mismo. Ese apartamento es suficientemente grande para las dos. Ese no es el punto. Este es mi hogar que yo pago. No tenían derecho a mudarla sin siquiera discutirlo conmigo primero. Mi madre se puso al teléfono entonces, su voz adoptando ese tono herido que usaba cuando se hacía la víctima. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos lo pagas? ¿Dándole la espalda a tu hermana cuando te necesita? Te criamos mejor que esto, Kendall. Lo que han hecho es ilegal, insistí. Quiero que vengan a buscar a Harper y todas sus cosas hoy mismo. Absolutamente no, ladró mi padre. Ella se queda donde está. Tendrás que ser adulta al respecto y arreglártelas. Si te importa esta familia en absoluto, ayudarás a tu hermana a recuperarse. ¿Y cuánto se supone que debe durar eso? Exigí. ¿Una semana? ¿Un mes? Para siempre. El tiempo que sea necesario, interrumpió mi madre. ¿En serio, Kendall? Esa racha egoísta tuya es muy poco atractiva. Tu hermana haría lo mismo por ti. Ambas sabíamos que eso era una mentira. Harper nunca había hecho nada por mí que no la beneficiara más a ella. Después de otros 10 minutos de argumentos circulares, chantajes emocionales y amenazas apenas veladas de ser excluida de la familia, terminé la llamada sin acercarme a una resolución. Mis padres se negaron a venir a buscar a Harper o sus pertenencias, esencialmente dejándome con una compañera de piso no deseada a quien ellos habían dado permiso para ignorar cualquier límite que yo intentara establecer. Esa primera noche fue insoportable. Después de que mis padres se negaran a intervenir, intenté razonar con Harper de nuevo, explicándole que, aunque entendía que necesitaba ayuda, mudarse sin mi consentimiento no era aceptable. Apenas levantó la vista de su teléfono, murmurando que ya estaba hecho, y que debería dejar de ser tan estricta. Cuando me retiré a mi habitación para ordenar mis pensamientos, descubrí que ya había reorganizado mi armario para hacer espacio para su ropa, empujando mi ropa de trabajo cuidadosamente colgada a una sección apretada. Mis cajones de la cómoda habían sido parcialmente vaciados, mis artículos revueltos para crear espacio para sus cosas. Alrededor de las 7, Harper se apoderó de la sala de estar, subiendo el volumen de la televisión para ver reality shows mientras navegaba por las redes sociales. Cuando mencioné que yo solía trabajar en mi portátil en ese espacio por las noches, ella sugirió que usara la mesa de la cocina o algo así. Luego procedió a comer la comida que había preparado para mis almuerzos esa semana, comentando que era un poco insípida, pero mejor que nada. A las 9:30, había invitado a 2 amigos sin preguntar, los 3 hablando en voz alta y mezclando bebidas en mi cocina. Cuando me opuse, puso los ojos en blanco y dijo, son solo un par de amigos. No seas aguafiestas. Me retiré a mi habitación, pero el sueño era imposible con el ruido. Alrededor de la medianoche, salí y encontré botellas de vino vacías, cajas de pizza y el persistente olor a cigarrillos. A pesar de la estricta política de no fumar de mi apartamento, Harper y sus amigos se habían ido a un club, sin molestarse en limpiar ni siquiera en cerrar la puerta correctamente. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados por la falta de sueño, llamé a mi mejor amiga Dakota antes del trabajo. Esto es absolutamente una locura, dijo después de que le expliqué la situación. Sabes, esto es allanamiento de morada, ¿verdad? Y tus padres lo facilitaron. Podrías presentar cargos. Contra mi propia familia. La idea me apretó el estómago a pesar de mi ira. Ellos no respetaron que eres familia cuando hicieron esto, señaló Dakota. Mira, mi primo es abogado. Como mínimo, necesitas documentar todo y cambiar las cerraduras inmediatamente. En el trabajo, le conté a mi compañero Mason, quien había mencionado haber lidiado con un compañero de piso que traspasaba los límites en el pasado.
Sus ojos se abrieron de par en par mientras le describía la situación. Eso no es solo traspasar los límites. Eso es una invasión de hogar en toda regla, dijo. Necesitas tratar esto como el crimen que es, porque eso es exactamente lo que sucedió aquí. Durante mi descanso para almorzar, investigué los derechos de los inquilinos y las leyes de entrada ilegal en el estado de Washington. Lo que descubrí confirmó mis sospechas: hacer copias de llaves no autorizadas, entrar sin permiso y mudar a alguien sin el consentimiento del titular del contrato de arrendamiento eran todas acciones ilegales. Mi casero podría potencialmente desalojarme si se descubría un inquilino no autorizado viviendo en la unidad. Cuando regresé a casa esa noche, intenté establecer algunas reglas básicas con Harper. Las escribí claramente: no invitados sin preguntar. Horas de silencio después de las 10. Espacios compartidos limpios. No usar mis artículos personales sin permiso. Y contribuir con los comestibles y los servicios públicos. Ella miró la lista, se rió y la dejó caer al suelo. Sí, realmente no soy una persona de reglas, dijo antes de volver a su videollamada con un amigo. Esa noche, usó mis caros productos para el cuidado de la piel, dejando las tapas quitadas para que se secaran. Tomó prestado el cargador de mi portátil porque el suyo estaba en algún lugar en una caja. Se duchó durante mucho tiempo a las 6 de la mañana, usando toda el agua caliente antes de que sonara mi alarma. Cada violación era recibida con un encogimiento de hombros casual o un movimiento de ojos cuando se lo señalaba. Al tercer día, estaba al límite. Me ofrecía ayudar a Harper a encontrar su propio lugar, incluso sugiriendo que podría ayudar con el depósito de seguridad si fuera necesario. ¿Por qué querría mi propio lugar cuando este es tan agradable?, respondió ella. Además, mamá y papá dijeron que no puedes echarme porque ya estoy establecida como residente o algo así. Así no es como funciona, le expliqué, tratando de mantener la compostura. No estás en el contrato de arrendamiento. No tienes ningún derecho legal a estar aquí. Lo que sea. Mamá y papá dijeron que solo estás siendo difícil y que debería quedarme. Dijeron que te superarás eventualmente. Se volvió a su teléfono, ignorándome por completo. Le di un plazo, 3 días para hacer los arreglos y mudarse, o me vería obligada a tomar medidas más serias. Se rió en mi cara. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía para tu propia hermana? ¿Eso destruiría a mamá y papá? Nunca harías eso a la familia. Su confianza en su posición y en mi falta de voluntad para defenderme realmente era quizás la parte más exasperante. Tenía razón en que siempre había retrocedido en el pasado cuando mi familia me presionaba, pero esta vez se había equivocado mucho. No se trataba de pedir prestado un suéter sin preguntar o hacerme sentir culpable por cubrir su parte de la cuenta de una cena. Este era mi hogar, mi espacio seguro, la manifestación física de todo mi arduo trabajo e independencia. Y no iba a permitir que me lo quitaran sin luchar. La semana siguiente fue un ejercicio de violaciones crecientes. Cada día traía nuevas pruebas de que Harper no tenía intención de respetar mi espacio o mis pertenencias. El lunes, volví del trabajo y la encontré usando mi vestido favorito, el que había guardado para una importante reunión con un cliente. Cuando la confronté, se encogió de hombros y dijo: de todos modos, me queda mejor a mí. El vestido ahora tenía una pequeña mancha de vino en la manga. El martes, descubrí a un desconocido durmiendo en mi sofá cuando fui a la cocina a desayunar. Harper explicó más tarde que era solo un amigo que necesitaba un lugar para pasar la noche. El miércoles llegaron 2 invitados más desconocidos usando mi ducha y comiendo los víveres que acababa de comprar. Para el jueves, me di cuenta de que mi collar de oro de nuestra abuela había desaparecido de mi joyero, junto con $60 del dinero en efectivo de emergencia que guardaba en mi escritorio. Cuando le pregunté sobre estos artículos, Harper fingió ignorancia. Quizás los perdiste. Has estado bastante dispersa últimamente. Su manipulación psicológica era exasperante, pero no tenía pruebas de que hubiera tomado nada, solo el inquietante conocimiento de que las cosas seguían desapareciendo. El sueño se convirtió en un lujo que ya no podía permitirme. Harper organizaba reuniones nocturnas que se prolongaban hasta las 2 o 3 de la mañana, a pesar de mis repetidos recordatorios de que tenía que levantarme a las 6 para ir a trabajar. El ruido,
La presencia constante de extraños y el desmantelamiento constante de mis límites personales me dejaron exhausta y cada vez más desesperada. El viernes por la noche, justo cuando estaba contemplando gastar dinero que no tenía en una habitación de hotel solo para poder dormir, mis padres aparecieron sin previo aviso. Mi madre irrumpió con bolsas de la compra, sin molestarse en llamar a la puerta ni anunciar su llegada. Pensamos que pasaríamos a ver a nuestras hijas, dijo alegremente, como si se tratara de una visita familiar planeada en lugar de otra violación de límites. Traje algunos víveres y esas galletas que te gustaban de niña, Kendall. Mi padre la siguió, inspeccionando inmediatamente el apartamento con ojo crítico. Este lugar podría usar un toque masculino, declaró, moviendo mi lámpara de pie cuidadosamente posicionada a una esquina donde no proporcionaba luz útil. ¿Has considerado comprar un televisor más grande? Este parece inadecuado para 2 personas. La suposición casual de que la presencia de Harper era ahora permanente me heló la sangre. Antes de que pudiera responder, Harper salió de mi habitación, saludando a nuestros padres con entusiasmo. Estaba a punto de llamarlos, exclamó. El espacio del armario aquí es muy limitado. Estaba pensando que quizás podríamos convertir parte de la sala de estar en un área de guardarropa para mí. Esa es una idea maravillosa, estuvo de acuerdo mi madre, ya mirando la estantería que albergaba mi preciada colección de novelas y manuales técnicos. Kendall apenas usa este espacio de todos modos, siempre trabajando o en el gimnasio. Continuaron esta conversación como si yo ni siquiera estuviera presente, discutiendo mi apartamento como si fuera una propiedad familiar compartida abierta a la renovación. Cuando finalmente logré interjectar, señalando que cualquier cambio necesitaría mi aprobación como arrendataria, mi padre me miró con la mirada severa que había usado durante toda mi infancia para silenciar la disidencia. La familia ayuda a la familia, Kendall, dijo, su tono sin dejar espacio para la discusión. Tu hermana necesita estabilidad en este momento, y tú tienes espacio más que suficiente aquí. De hecho, miró a su alrededor con una expresión calculadora. Tiene más sentido que Harper tome el dormitorio ya que tiene más cosas. Tú podrías arreglártelas fácilmente con el sofá-cama que podríamos comprar para la sala de estar. Lo miré con incredulidad. ¿Quieres que renuncie a mi dormitorio en mi propio apartamento que yo pago? No seas egoísta, intervino mi madre, ya reordenando mis almohadas decorativas sin permiso. Tu hermana ha pasado por tanto últimamente con su ruptura y su situación laboral. Lo menos que puedes hacer es hacerla sentir cómoda. Su visita duró 2 horas insoportables, durante las cuales continuaron reorganizando mis muebles, criticando mis elecciones de decoración y haciendo planes para la instalación permanente de Harper. Hablaron de instalar estanterías adicionales, reemplazar mi escritorio por un tocador para Harper, e incluso pintar las paredes de un color que ella prefería. Ni una sola vez reconocieron que este era mi espacio o que yo tenía voz en estas decisiones. Después de que finalmente se fueron, prometiendo regresar el domingo con suministros para la renovación, me senté en un silencio atónito mientras Harper esbozaba alegremente sus planes para nuestro apartamento. La realidad de la situación me golpeó. Esto no era una imposición temporal. Tenían la intención de apoderarse de mi espacio indefinidamente, sin tener en cuenta mis sentimientos o derechos. La gota que colmó el vaso llegó a la mañana siguiente. Tenía una importante reunión virtual programada con clientes, que requería mi configuración de oficina en casa con el monitor externo y el fondo profesional que había arreglado cuidadosamente. Me desperté temprano para prepararme, solo para descubrir que toda mi oficina en casa había sido desmantelada durante la noche. Mi escritorio había sido empujado contra la pared, el monitor desconectado y movido al suelo. Mis documentos de trabajo organizados estaban esparcidos, algunos con manchas de café. En lugar de mi espacio de trabajo había un tocador improvisado con la extensa colección de maquillaje de Harper extendida por la superficie. Mi silla de escritorio ahora contenía una pila de su ropa sucia. ¿Qué le pasó a mi oficina?, exigí, encontrando a Harper en la cocina, tranquilamente preparando café. Necesitaba el espacio del escritorio para mi maquillaje, respondió encogiéndose de hombros. Puedes trabajar desde la mesa de la cocina, o mejor aún, simplemente ir a tu oficina real. Para eso son las oficinas, ¿verdad? Tengo una reunión con un cliente en 30 minutos. Necesito mi configuración. Ya estaba casi gritando,
El pánico aumentaba mientras calculaba la rapidez con la que podría volver a armar todo. No es mi problema, dijo, sirviendo café en mi taza favorita. Quizás deberías haberlo mencionado antes. Mientras intentaba frenéticamente reconectar mi equipo, descubrí que mi portátil de trabajo también había sido movido. Documentos importantes metidos descuidadamente en un cajón. En mi búsqueda de cables perdidos, encontré algo que me heló la sangre, una carpeta que contenía mis documentos bancarios personales, mi contrato de alquiler y mis declaraciones de impuestos, todo lo cual guardaba en una caja archivadora con cerradura. La cerradura había sido forzada, el contenido revuelto. ¿Por qué mis documentos financieros personales están fuera? Pregunté, sosteniendo la carpeta con manos temblorosas. Harper al menos tuvo la decencia de parecer momentáneamente incómoda. Mamá y papá necesitaban algo de información. Algo sobre añadirme al contrato de arrendamiento o lo que sea. ¿Añadirte al contrato? ¿Sin mi permiso? La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. Eso es fraude, Harper. Eso es literalmente fraude. No seas tan dramática. Papá dijo que es solo una formalidad ya que vivo aquí ahora. Ella agitó la mano con desdén. De todos modos, me voy. Mucha suerte con tu reunión o lo que sea. Me dejó allí, de pie, rodeada por el caos que había creado, mientras las implicaciones de lo que acababa de revelar se me iban cayendo encima. Mis padres no solo estaban permitiendo la invasión de mi espacio por parte de Harper, sino que estaban intentando activamente establecer su derecho legal a estar allí, poniendo en peligro mi contrato de alquiler y mi historial de inquilina en el proceso. Me encerré en el baño, el único lugar que aún me ofrecía algo de privacidad, aunque incluso allí, las pertenencias de Harper invadían cada superficie. Sentada en el borde de la bañera, finalmente me permití desmoronarme. Las lágrimas brotaron en sollozos violentos y silenciosos que sacudían todo mi cuerpo. Esto no se trataba solo de una invitada desconsiderada o de que la familia traspasara los límites. Esto era un ataque coordinado a mi independencia, mi espacio personal y mi posición legal como inquilina. Cuando las lágrimas disminuyeron, una claridad fría las reemplazó. El razonamiento no funcionaría. El compromiso era imposible. Mi familia había demostrado que no me respetaba a mí, a mi espacio ni a mis derechos legales. Si estaban dispuestos a cometer un posible fraude para solidificar la posición de Harper en mi apartamento, no había forma de saber qué más podrían hacer. Con dedos temblorosos, llamé a mi casero, Arthur Reeves. Cuando contestó, le expliqué la situación con la mayor calma posible, enfatizando que no había dado permiso a nadie para vivir conmigo o ser añadido al contrato de arrendamiento. Su respuesta confirmó mis peores temores. Recibí una llamada ayer de alguien que afirmaba ser su padre, dijo Arthur, con preocupación evidente en su voz. Preguntó sobre la posibilidad de añadir otro inquilino a su contrato. Le expliqué que necesitaríamos su firma y aprobación, y él me aseguró que eso no sería un problema. Esto es muy preocupante, Kendall. Los ocupantes no autorizados violan los términos de su contrato de arrendamiento y podrían resultar en un proceso de desalojo. La idea de perder mi apartamento por las acciones de mi familia fue el último empujón que necesitaba. Ya no se trataba de una disputa familiar que debía manejarse con paciencia y compromiso. Se trataba de un asunto legal que requería una acción inmediata y decisiva. Gracias por decírmelo, le dije a Arthur. Manejaré esta situación de inmediato. Por favor, no acepte ninguna documentación sobre mi contrato de arrendamiento a menos que provenga directamente de mí con mi firma en persona. Después de terminar la llamada, me senté un buen rato contemplando la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Luego, con una nueva determinación, hice otra llamada, esta vez a una abogada de derechos de inquilinos cuya información había guardado durante mi investigación a principios de semana. El camino a seguir estaba claro, aunque doloroso. Mi familia me había forzado la mano y ahora enfrentarían las consecuencias de sus acciones. No más negociaciones, no más intentos de compromiso. Era hora de recuperar mi espacio y mi independencia por medios legales si era necesario. La abogada a la que llamé, Eleanor Vance, accedió a verme esa misma tarde. Reagendé mi reunión con el cliente, alegando una emergencia familiar, lo cual no distaba mucho de la verdad.
Al llegar a su oficina en el centro, estaba un manojo de nervios, aún cuestionando si tomar acciones legales contra mi propia familia era una reacción exagerada. Eleanor, una mujer de rasgos marcados de unos 50 años con ojos amables detrás de unas elegantes gafas, escuchó atentamente mientras le exponía toda la situación, ocasionalmente tomando notas o haciendo preguntas para aclarar. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me miró directamente. Lo que ha hecho su familia constituye varias violaciones de la ley, afirmó llanamente: duplicación de llaves no autorizada, entrada ilegal, allanamiento de morada, posible robo de identidad dado el acceso a sus documentos financieros e intento de fraude de arrendamiento. No son infracciones menores, Kendall. Son invasiones graves de sus derechos legales. Ella describió mis opciones con precisión clínica. Podría solicitar una orden de alejamiento contra los 3 miembros de la familia, presentar cargos penales por la entrada ilegal y el posible fraude, o iniciar una demanda civil por daños y perjuicios. Cada camino tenía diferentes implicaciones y requisitos. La preocupación más inmediata es asegurar tu apartamento, aconsejó Eleanor. Necesitas cambiar las cerraduras hoy mismo con el permiso de tu casero. Por supuesto, también debes documentar todo. Toma fotografías del estado actual de tu apartamento y de cualquier daño. Guarda mensajes de texto o correos electrónicos que demuestren que sabían que estaban actuando sin tu consentimiento. Si tienes un edificio con cámaras de seguridad, solicita las grabaciones que muestren cuando trasladaron las pertenencias de Harper. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de validación y tristeza. Era a la vez reconfortante y devastador que un profesional legal confirmara que las acciones de mi familia no solo eran hirientes, sino también criminales. Parte de mí todavía esperaba estar exagerando, que podría haber una solución simple que no implicara consecuencias legales para mis padres y mi hermana. ¿Y qué hay de la afirmación de Harper de que no puede ser expulsada porque ahora es residente?, pregunté, recordando su confiada afirmación. Eleanor negó con la cabeza con firmeza. En el estado de Washington, para establecer un contrato de arrendamiento, debe haber un acuerdo con el titular real del contrato, que eres tú. Tus padres no pueden crear un contrato de arrendamiento en tu nombre sin tu consentimiento. Dado que Harper solo ha estado allí por un corto tiempo y no ha establecido una residencia legal a través de los canales adecuados, tienes todo el derecho de hacer que la retiren como intrusa. Salí de la oficina de Eleanor con un plan de acción claro y su tarjeta en el bolsillo. Mi primera llamada fue a Arthur, explicándole la situación por completo y solicitando permiso para cambiar las cerraduras de inmediato. Él fue comprensivo y accedió de buena gana, incluso ofreciéndose a arreglar él mismo el cerrajero y acelerar el proceso dadas las circunstancias. A continuación, revisé mi teléfono, haciendo capturas de pantalla de todos los mensajes de texto relevantes, incluyendo la admisión casual de Harper de que nuestros padres habían hecho copias de mis llaves sin permiso. Me puse en contacto con el administrador del edificio para solicitar las grabaciones de seguridad de los días en que se trasladaron las pertenencias de Harper. Para cuando regresé a mi apartamento, un cerrajero ya estaba terminando la instalación de la nueva cerradura de seguridad. Arthur también había dispuesto que un trabajador de mantenimiento instalara una sencilla cámara de seguridad encima de mi puerta, con un ángulo para capturar a cualquiera que se acercara o entrara. Dentro, fotografié sistemáticamente cada habitación, documentando el desplazamiento de mis pertenencias, los daños en varios artículos y la toma general de mi espacio. Creé un inventario de los artículos perdidos o dañados, el vestido manchado, las joyas y el dinero en efectivo desaparecidos, mis caros productos para el cuidado de la piel, ahora vacíos, los documentos de trabajo manchados de café. Con las medidas de seguridad físicas en su lugar, me puse en contacto con la seguridad del edificio y les proporcioné fotos de mis padres y Harper, explicándoles que no estaban autorizados a entrar en mi apartamento bajo ninguna circunstancia. Si intentaban hacerlo, la seguridad debía ponerse en contacto conmigo inmediatamente, y si era necesario, con la policía. La preparación final fue quizás la más difícil. Siguiendo el consejo de Eleanor, presenté un informe policial detallando la duplicación no autorizada de llaves, la entrada ilegal y la entrada sin autorización. El oficial que tomó mi declaración fue profesional y no me juzgó, incluso cuando le expliqué que estaba denunciando a mis propios familiares. Desafortunadamente, vemos este tipo de cosas más a menudo de lo que cree, me dijo. Las disputas familiares por la propiedad y los límites pueden complicarse. Está haciendo lo correcto al abordarlo a través de los canales legales adecuados.
Con todos los preparativos completados, esperé. Harper había estado fuera todo el día, presumiblemente esperando regresar al apartamento cuando le placiera, tal como lo había estado haciendo. Mis padres habían mencionado que vendrían el domingo con sus suministros de renovación. Estaba tan lista como podía para la confrontación que inevitablemente vendría. Era casi medianoche cuando mi teléfono sonó con una llamada de seguridad del edificio. Señorita Reynolds, su hermana está intentando entrar a su apartamento, pero su llave no funciona. Se está poniendo bastante agitada. ¿Quiere que la enviemos, o prefiere bajar y hablar con ella? Por favor, pídale que espere en el vestíbulo, respondí. Estaré allí en breve, y tendré oficiales de policía conmigo. Fiel al consejo de Eleanor, había organizado la presencia policial durante esta confrontación. 2 oficiales me esperaron en el vestíbulo, donde una furiosa Harper caminaba de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Qué le hiciste a las cerraduras?, me exigió al verme. Llevo 20 minutos intentando entrar. Tuve que llamar a seguridad como si fuera una visita. Harper, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Estos oficiales están aquí porque has estado viviendo en mi apartamento sin mi permiso. Las cerraduras han sido cambiadas porque tú y nuestros padres hicieron copias no autorizadas de mis llaves, lo cual es ilegal. Su rostro fluctuó entre la sorpresa y la rabia. ¿Llamaste a la policía por mí, tu propia hermana? ¿Estás loca? Tu arreglo de vivienda nunca fue autorizado por mí, el inquilino legal, continué, tratando de apegarme a los hechos, como me había aconsejado Eleanor. Necesitas recoger tus pertenencias y marcharte. No me voy a ninguna parte, gruñó, volviéndose hacia los oficiales. ¿Este también es mi apartamento? Ahora vivo aquí. El oficial más viejo dio un paso al frente. Señora, ¿está usted en el contrato de arrendamiento de este apartamento? No, pero mis padres lo arreglaron con ella. Pregúntales. Señaló frenéticamente su teléfono. Ya están en camino. Eso explicaba la llamada telefónica. En 15 minutos, el coche de mis padres chirrió en el aparcamiento del edificio. Entraron corriendo, el rostro de mi padre morado de rabia, mi madre ya llorando. ¿Qué significa esto?, bramó mi padre, dirigiéndose a los oficiales en lugar de a mí. ¿Por qué acosan a mis hijas? Los oficiales explicaron con calma la situación, yo era la única inquilina legal del apartamento. No había dado permiso para que Harper viviera allí, y la duplicación no autorizada de llaves constituía un delito. Mi madre se volvió hacia mí, con una expresión de mezcla de dolor y manipulación que había visto innumerables veces antes. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia después de todo lo que hemos hecho por ti? Lo que han hecho es infringir la ley, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi compostura. Hicieron copias de mis llaves sin permiso, metieron a Harper sin preguntarme, y luego intentaron añadirla a mi contrato de alquiler sin mi consentimiento. Estábamos ayudando a tu hermana, gritó mi padre. Eso es lo que hacen las familias. Se ayudan unas a otras. Señor, necesito que baje la voz, advirtió uno de los oficiales. Estamos aquí para facilitar una resolución pacífica. Su hija, Kendall, ha presentado un informe policial sobre entrada ilegal y allanamiento de morada. Ella tiene el derecho legal de determinar quién vive en su apartamento. Esto es ridículo, se burló mi padre. No somos intrusos. Somos sus padres. La ley no hace excepciones para los miembros de la familia, explicó el oficial con paciencia. La entrada no autorizada sigue siendo entrada ilegal. La conversación continuó en círculos, con mis padres alternando entre amenazas, chantajes emocionales e intentos de minimizar sus acciones. Los oficiales mantuvieron una actitud profesional en todo momento, explicando repetidamente las realidades legales de la situación. Harper vaciló entre arrebatos de ira y súplicas llorosas, acusándome de traición y crueldad. Finalmente, los oficiales sugirieron que subiéramos a recoger las pertenencias de Harper, ya que el vestíbulo no era un lugar apropiado para esta discusión. Mis padres insistieron en acompañarnos a pesar de mi objeción. Los oficiales estuvieron de acuerdo, pero advirtieron que cualquier comportamiento agresivo resultaría en su expulsión del edificio. Una vez dentro de mi apartamento, las cosas se intensificaron rápidamente.
Mi padre, al ver las nuevas cerraduras y la cámara de seguridad, se volvió contra mí con renovada furia. ¿Crees que puedes encerrar a tu propia familia después de todo lo que hemos sacrificado por ti? Señor, le pedí que se mantuviera en calma, le recordó el oficial. Mi madre comenzó a recoger dramáticamente las cosas de Harper, haciendo un espectáculo de lo difícil e irracional que yo estaba siendo. No puedo creer que eches a tu propia hermana a la calle, sollozó, ignorando el hecho de que Harper podía regresar fácilmente a su casa. Harper misma pateó el apartamento, agarrando artículos indiscriminadamente, incluyendo varios que me pertenecían. Cuando le señalé esto, se burló, considera esto como pago por mi angustia emocional. Los oficiales intervinieron, asegurándose de que devolviera mi propiedad. La tensión en el apartamento era sofocante, años de dinámicas familiares disfuncionales comprimidas en mi pequeño espacio vital. El punto de quiebre llegó cuando mi padre descubrió el informe policial que había presentado, que estaba en la encimera de mi cocina. Lo arrebató, lo leyó rápidamente y luego avanzó hacia mí, con el rostro contorsionado por la rabia. Presentaste cargos contra nosotros, tus propios padres, niña ingrata y egoísta. Dio otro paso hacia mí, su dedo señalando el aire a centímetros de mi cara. Uno de los oficiales se interpuso inmediatamente entre nosotros. Señor, necesito que retroceda ahora mismo. En lugar de obedecer, mi padre intentó empujar al oficial, aún gritándome acusaciones. El oficial le agarró el brazo, advirtiéndole que se calmara. La respuesta de mi padre fue intentar zafarse, golpeando inadvertidamente al oficial en el proceso. Lo que siguió pareció ocurrir a cámara lenta. Los oficiales se movieron rápidamente, sometiendo a mi padre e informándole que estaba bajo arresto por agredir a un oficial de policía. Mi madre gritó, corriendo hacia ellos, solo para ser retenida por el segundo oficial. Harper, al ver a nuestros padres siendo sometidos, perdió el control por completo, abalanzándose sobre mí con un grito de rabia. Logró arañarme la mejilla antes de que un oficial la apartara, añadiendo otro cargo de agresión a la creciente lista de delitos. En cuestión de minutos, los 3 miembros de mi familia estaban esposados, leyéndoles sus derechos en mi sala de estar. Mi padre continuó gritando amenazas y acusaciones. Mi madre lloraba dramáticamente, rogando a los oficiales que entendieran que todo era un malentendido. Harper alternaba entre sollozos e insultos hacia mí. Mientras los sacaban de mi apartamento, me quedé en un silencio atónito, con la mejilla escociendo por el arañazo de Harper, observando cómo se llevaban a mi familia bajo custodia policial. No fue así como imaginé que terminaría la confrontación. Quería que entendieran los límites, que reconocieran la gravedad de sus acciones, incluso que quizás se disculparan. En cambio, su incapacidad para aceptar la responsabilidad o respetar los límites legales resultó en su arresto. El apartamento quedó en silencio después de que se fueron, la ausencia de caos casi tan desorientadora como lo había sido su presencia. Me hundí en el sofá, rodeada por el desorden de la confrontación, sintiéndome simultáneamente victoriosa y devastada. Me había mantenido firme y había recuperado mi espacio. Pero, ¿a qué costo? Las relaciones con mi familia, por disfuncionales que fueran, quizás nunca se recuperen de esto. Sin embargo, debajo de la culpa y la incertidumbre, había una pequeña y creciente sensación de alivio. Por primera vez en mi vida adulta, había establecido un límite firme con mi familia y lo había hecho cumplir, a pesar de su manipulación y presión. Las cerraduras estaban cambiadas, la cámara de seguridad estaba en su lugar, y mi apartamento era de nuevo mío. Fue una victoria dolorosa, pero una victoria al fin y al cabo. Los días posteriores a los arrestos fueron una vorágine de procedimientos legales, llamadas telefónicas frenéticas y turbulencias emocionales. Mis padres y Harper fueron liberados bajo fianza al día siguiente, con fechas de juicio fijadas para los diversos cargos que enfrentaban. Horas después de su liberación, mi teléfono empezó a sonar con llamadas y mensajes de texto, no solo de ellos, sino de familiares que habían recibido una versión muy editada de los hechos. El acoso se volvió tan intenso que me vi obligada a cambiar mi número de teléfono, proporcionando el nuevo solo a mis amigos cercanos, mi lugar de trabajo y mi abogada. Incluso con esta precaución, los mensajes me llegaban a través de las redes sociales, el correo electrónico e incluso notas dejadas en la recepción de mi trabajo.
La narrativa que mis padres difundían me pintaba como mentalmente inestable, desagradecida y cruel, volviendo en mi contra a familiares que nunca habían sido particularmente cercanos a mí. Tías a las que veía una vez al año en vacaciones llamaron para expresar su decepción. Primos con los que había jugado de niña enviaron mensajes mordaces sobre la lealtad familiar. El peso de ser retratada como la villana de mi propia historia era casi insoportable. Me tomé una semana de baja de emergencia en el trabajo, en parte para lidiar con las secuelas legales y en parte porque no podía concentrarme con tanto caos a mi alrededor. Mi jefe, comprensivo pero preocupado, aprobó el tiempo libre con la condición de que tendría que recuperar los plazos del proyecto a mi regreso. Esos días sola en mi apartamento fueron a la vez curativos y difíciles. Pasé horas limpiando, reorganizando y recuperando mi espacio. El arañazo en mi mejilla de Harper se curó, pero las heridas más profundas permanecían abiertas. Limpié las manchas de café, reparé lo que se podía arreglar y documenté cuidadosamente lo que estaba permanentemente dañado para la reclamación de restitución que Eleanor me aconsejó presentar. Una reunión con Arthur, mi casero, confirmó que mi contrato de arrendamiento estaba seguro, aunque me recomendó medidas de seguridad adicionales dada la situación. Instaló una mirilla con cámara que me permitiría ver quién estaba en mi puerta desde mi teléfono, una amabilidad inesperada que me hizo derramar lágrimas de gratitud. El proceso legal avanzó con metódica precisión. Se concedió una orden de alejamiento temporal casi de inmediato, impidiendo que mis padres y Harper se acercaran a menos de 30 metros de mí, de mi casa o de mi lugar de trabajo. La fecha del juicio para la orden permanente se fijó para 3 semanas después, dando tiempo a ambas partes para prepararse. Mis padres contrataron a un abogado caro que se puso en contacto con Eleanor con una oferta de acuerdo. Pagarían los daños de mi apartamento si yo retiraba todos los cargos y la orden de alejamiento. La implicación era clara, seguían intentando controlar la situación, comprar su salida de las consecuencias como habían hecho tantas veces por Harper. Eleanor aconsejó no aceptar. La orden de alejamiento te protege legalmente, explicó. Sin ella, no hay nada que les impida intentar algo así de nuevo. Y los cargos criminales no son tuyos para retirar. Esos están siendo perseguidos por el Estado basándose en sus acciones hacia los oficiales de policía. Cuando nos presentamos en la corte para la audiencia de la orden de alejamiento, vi a mi familia por primera vez desde la noche de su arresto. Mi padre parecía más pequeño de alguna manera, su habitual presencia imponente disminuida por el ambiente formal donde no tenía autoridad. Mi madre se había vestido cuidadosamente, claramente esperando proyectar una imagen de una madre respetable y agraviada. Harper me miró con furia desde el otro lado de la sala, su hostilidad palpable incluso a distancia. Su abogado presentó un caso que casi me dejó sin aliento por su audacia. Según él, yo había invitado a Harper a quedarse conmigo durante una cena familiar, luego inexplicablemente cambié de opinión y los embosté con la policía. Afirmó que yo estaba mentalmente inestable, posiblemente sufriendo delirios paranoides, y que mis padres solo habían estado tratando de ayudar a sus 2 hijas facilitando un arreglo de vivienda que nos beneficiaría a ambas. Cuando llegó mi turno, Eleanor presentó pruebas metódicamente, los mensajes de texto, las imágenes de seguridad que mostraban a mis padres y a Harper moviendo sus cosas mientras yo estaba claramente en el trabajo, la documentación del cerrajero sobre la duplicación de llaves no autorizada y el testimonio de la señora Patel sobre conversaciones en las que Harper admitió que sus padres habían arreglado la mudanza sin mi conocimiento. La jueza, una mujer severa de unos 60 años, escuchó a ambas partes antes de hablar. Su fallo fue inequívoco, la orden de alejamiento se haría permanente por 1 año, momento en el que podría solicitar la renovación si fuera necesario. Además, ordenó a mis padres que pagaran una restitución por los artículos dañados y perdidos, el reemplazo de la cerradura y la instalación de la cámara de seguridad. Las relaciones familiares son importantes, señaló en sus comentarios finales, pero no anulan el derecho de un individuo a la seguridad y la privacidad en su propio hogar. Las acciones tomadas aquí muestran una preocupante indiferencia por los límites y la autonomía personal que el tribunal no puede condonar. Mis padres salieron de la sala sin mirarme, con los rostros rígidos por la ira reprimida. Harper me lanzó una última mirada venenosa antes de seguirlos. Se sintió como la ruptura de un lazo, dolorosa pero necesaria, como extirpar un tumor que había estado creciendo durante años. Los procedimientos penales siguieron un patrón similar.
Mis padres recibieron libertad condicional y servicio comunitario por sus cargos, mientras que Harper, con su cargo de agresión y antecedentes de delitos menores, enfrentó consecuencias más graves. Fue sentenciada a 30 días de cárcel, 1 año de libertad condicional y asesoramiento obligatorio para el manejo de la ira. Durante este periodo, las reacciones de la familia extendida siguieron siendo mixtas. La mayoría se mantuvo firmemente del lado de mis padres, aceptando su versión de los hechos sin cuestionar. Pero hubo excepciones sorprendentes. Mi tía Serena, la hermana menor de mi madre, me tendió la mano con un apoyo inesperado. Tu madre siempre ha sido controladora, me dijo mientras tomábamos café en un lugar neutral lejos de mi apartamento. Hizo lo mismo conmigo cuando estaba en la universidad, apareciendo en mi dormitorio con cajas, anunciando que había decidido que me mudaría de nuevo a casa porque la vida en el dormitorio era demasiado distracción. Yo cedí entonces. Estoy orgullosa de ti por mantenerte firme. A través de Serena, aprendí cosas sobre mi familia que nunca había sabido. Como mis padres tenían problemas financieros que cuidadosamente ocultaban detrás de una fachada de estabilidad y éxito. Como habían pedido dinero prestado a varios miembros de la familia, siempre con historias elaboradas sobre contratiempos temporales. Como habían estado presionando a los parientes para que acogieran a Harper durante meses antes de apuntar a mi apartamento. No querían seguir manteniéndola, explicó Serena. Pero tampoco querían ser los malos que la echaban. Tú eras la solución perfecta desde su perspectiva. Proporcionarías vivienda y probablemente apoyo financiero. Harper estaría fuera de su casa, y podrían decirles a todos qué hermoso ejemplo de amor fraternal era. Esta revelación cambió mi comprensión de lo que había sucedido. No se trataba solo de control o violación de límites, aunque esos fueron ciertamente factores. También había sido un movimiento calculado para transferir la carga de Harper de ellos a mí sin tener que admitir que no estaban dispuestos a seguir consintiéndola. El conocimiento no alivió el dolor por completo, pero me ayudó a contextualizar sus acciones. Esto no se trataba solo de mí. Se trataba de patrones de comportamiento que habían existido en mi familia durante generaciones. A pesar de la claridad que aportaron estas revelaciones, el costo emocional fue inmenso. Empecé a tener pesadillas con encontrar a extraños en mi apartamento. Instalé cerraduras y medidas de seguridad adicionales a pesar de saber, lógicamente, que estaba a salvo. Saltaba ante sonidos inesperados y revisaba mi cámara de seguridad obsesivamente. Después de una semana particularmente mala en la que apenas dormí, Dakota me convenció de hablar con un terapeuta. Esto es un trauma, dijo con firmeza. Necesitas apoyo profesional para procesarlo. ¿La doctora? Lynn, una terapeuta compasiva especializada en temas familiares, me ayudó a comprender que mis reacciones eran respuestas normales a la violación de mi espacio seguro. Trabajamos en mecanismos de afrontamiento para la ansiedad y técnicas para procesar el complejo duelo del distanciamiento familiar. Tú no causaste esta situación, me recordó en una sesión particularmente difícil cuando me preguntaba si había reaccionado de forma exagerada. Tú estableciste un límite razonable, y ellos lo violaron repetida y gravemente. Tomar acciones legales no fue justificado. Fue necesario para tu bienestar y seguridad. Poco a poco, a lo largo de semanas y luego meses, comencé a reconstruir mi sentido de seguridad. Los asuntos legales quedaron en segundo plano, la orden de alejamiento cumpliendo su función de mantener a mi familia a distancia. Me centré en el trabajo, en reconstruir amistades que habían sido descuidadas durante la crisis y en recuperar mi alegría por la independencia que tanto me había costado conseguir. El apartamento, que se había sentido contaminado por la invasión, poco a poco volvió a ser mío, cada nueva decoración o reordenación un pequeño acto de recuperación. Pinté las paredes donde Harper había dejado marcas descuidadamente, reemplacé la ropa de cama que había usado y reorganicé cada espacio que había sido alterado. Fue sanador, esta restauración física que paraleló mi recuperación emocional. Y a través de todo, llevaba el conocimiento, duramente ganado, de que a veces el amor significa establecer límites firmes, incluso cuando, especialmente cuando, esos límites son con las personas que deberían haberte enseñado a tenerlos en primer lugar. 6 meses después de las audiencias judiciales, mi apartamento realmente se sentía como mío de nuevo. El nuevo sistema de seguridad me dio una tranquilidad que no creí posible en los primeros días después de la invasión. Un timbre inteligente con grabación de vídeo,
sensores de ventana y el conocimiento de que mi casero había prohibido explícitamente a los miembros de mi familia entrar al edificio, todo contribuyó a una creciente sensación de seguridad. El trabajo se convirtió en un lugar de consuelo y logro en lugar de solo escape. Me lancé a proyectos con un enfoque renovado, mi desempeño me valió un ascenso a ingeniera de software senior junto con un aumento significativo de salario. La seguridad financiera solidificó aún más mi independencia, creando una base aún más fuerte que no podía ser fácilmente sacudida por la manipulación familiar. Mi círculo social también se transformó. Algunos amigos se habían distanciado durante la crisis, incómodos con el drama familiar o inseguros de cómo apoyarme. Otros se esforzaron de maneras que nunca esperé, convirtiéndose en una familia elegida que respetaba los límites tan naturalmente como respirar. Dakota y Mason del trabajo, mi vecina la señora Patel, quien comenzó a invitarme a tomar el té semanalmente, y nuevos amigos de un grupo de encuentro de codificación, todos formaron una red de apoyo basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación o la culpa. A través de la tía Serena, ocasionalmente recibía noticias de mi familia. Mis padres les habían dicho a todos que me estaban dando espacio para resolver mis problemas, reformulando su distancia ordenada por la corte como una decisión parental generosa. Nunca reconocieron ningún error, al menos no públicamente. Pero Serena notó que se habían vuelto más cautelosos al hacer demandas a otros miembros de la familia, quizás finalmente entendiendo que podía haber consecuencias por excederse. El desarrollo más inesperado llegó 8 meses después de los arrestos, cuando recibí una carta enviada a través de la oficina de Eleanor. La letra en el sobre era de Harper, y casi la tiré sin leer. Después de sentarme con ella durante un día, la curiosidad me ganó. Dentro había una carta manuscrita de 5 páginas de un centro de rehabilitación en Oregón. Harper explicaba que, después de cumplir su condena en la cárcel, se había inscrito en un programa residencial para problemas de adicción, problemas que nuestros padres habían ocultado a la familia extendida durante años. Escribió sobre el uso de alcohol y luego medicamentos recetados para hacer frente a las sofocantes expectativas de nuestros padres y sus propios sentimientos de insuficiencia en comparación conmigo. Siempre fui la que lo arruinaba, escribió. Y tú siempre fuiste la que lo tenía todo bajo control. Mamá y papá dejaron claro que nunca estaría a tu altura, pero luego se dieron la vuelta y actuaron como si les debieras algo porque tenías éxito. Era más fácil creerles, pensar que tenías alguna obligación de cuidarme, que afrontar el hecho de que yo necesitaba asumir mi propia responsabilidad. La carta no contenía una disculpa directa por la invasión del apartamento, pero reconocía que su comportamiento había sido inexcusable y impulsado por la adicción y el derecho. No pedía perdón ni reconciliación, solo compartía que estaba trabajando en comprender su papel en la dinámica familiar y aprendiendo a funcionar de forma independiente. Tuve sentimientos encontrados acerca de esta comunicación inesperada. Una parte de mí era escéptica, habiendo visto a Harper manipular situaciones con aparente sinceridad muchas veces antes. Otra parte sintió un destello de esperanza de que quizás ella realmente estuviera buscando un cambio. Decidí no responder de inmediato, dándome tiempo para procesar esta nueva información con la ayuda de la doctora. Lynn. No le debes una respuesta, me recordó la doctora. Lynn. Y si algún día decides responder, debe ser en tus términos, cuando te sientas lista y segura de tus límites. Guardé la carta, sin rechazarla por completo ni apresurarme a reconstruir un puente que había sido tan completamente quemado. Era suficiente saber que existía una posible apertura para un tipo diferente de relación en el futuro, una basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación y el resentimiento. Mi propia curación progresó de manera constante, aunque no siempre en línea recta. Todavía había días difíciles en los que la culpa se colaba, cuando las expectativas culturales sobre la lealtad familiar chocaban con mi necesidad de límites saludables. El primer día de Acción de Gracias después del distanciamiento fue particularmente difícil, las redes sociales llenas de reuniones familiares mientras yo celebraba en silencio con amigos. Pero incluso esos momentos difíciles se convirtieron en oportunidades de crecimiento a medida que aprendí a honrar mis sentimientos sin ser controlada por ellos. Quizás el cambio más significativo fue en cómo veía las relaciones de todo tipo. Me volví más exigente sobre a quién permitía entrar en mi vida, reconociendo señales de alarma que antes podría haber ignorado. Aprendí a articular mis límites con claridad y sin disculpas, sin temor a que establecer límites llevara al abandono. Esta nueva claridad también se extendió a las citas. Después de un año de centrarme en mi propia curación,
comencé a salir con alguien que demostró respeto por mi espacio y mi independencia desde la primera cita. Owen, un desarrollador de software que conocí en una conferencia, entendía la importancia de los límites de una manera que mi familia nunca lo había hecho. Cuando finalmente compartí la historia completa de lo que había sucedido, su respuesta fue de apoyo sin ser compasiva, enojada en mi nombre sin intentar apropiarse de mi narrativa. Tu apartamento es tu santuario, dijo simplemente. Nunca esperaría tener acceso a él sin tu invitación explícita cada vez. Esas palabras, tan básicas pero tan profundas en su respeto por mi autonomía, confirmaron que estaba en el camino correcto, aprendiendo a reconocer relaciones saludables y alejándome de aquellas que no lo eran. A medida que se acercaba el primer aniversario de la invasión del apartamento, me encontré reflexionando sobre cuánto había cambiado. La orden de alejamiento seguía en vigor, renovada a mi solicitud y concedida sin objeciones por parte de mi familia. Mi apartamento, antes un lugar de violación y conflicto, se había transformado de nuevo en un refugio, ahora lleno de nuevos recuerdos y un sentido más fuerte de propiedad. Los límites profesionales que establecí en el trabajo llevaron a un mayor respeto por parte de mis colegas y la gerencia. Los límites personales que mantuve con mis amigos crearon conexiones más profundas y auténticas. Y los límites internos que desarrollé en terapia me ayudaron a separar mis propios valores y necesidades de las expectativas que otros intentaban imponerme. Llegué a comprender que protegerse no es egoísta. Es necesario. Establecer límites no es cruel. Es un acto de respeto propio. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por miembros de la familia con patrones poco saludables es negarte a participar en ellos, incluso cuando esa negativa conlleva un alto costo emocional. El apartamento que antes se sentía contaminado por su invasión ahora se siente más como un hogar que nunca, porque finalmente me di cuenta de que merezco proteger lo que es mío. Y nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a quitármelo. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a miembros de tu familia que violaron tus límites? Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia te ha resonado, por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte para ayudar a otros que puedan estar lidiando con situaciones similares. Recuerda, mereces respeto y seguridad en tu propio espacio. Gracias por escuchar mi historia, y te deseo la fuerza para proteger tus propios límites, sean cuales sean.